cuando veo en lo que nos han convertido, cuando nos veo anestesiados, callados, súbditos, cuando frente a las injusticias que cometen uno y otro partido, actuamos como ovejas, pusilánimes, somos un ser perdido. La clase política ha logrado cegarnos con un relato conveniente para sus bolsillos y nos han dividido en izquierdas, derechas, machistas, feministas, peligrosos, conservadores, capitalistas, hippies, liberales, comunistas. Han comprado a los sucios sindicalistas y ahora aquí no se levanta ni Dios. Dejamos solos a los agricultores y a los tractoristas, al campo, al agua, a la vida. Cuando se manifiestan los transportistas, compartimos vídeos por WhatsApp y Reels por Instagram. Nos indignamos en Twitter, pero aquí no hacemos nada, nada real. Por miedo, vagancia, porque ¿qué más nos da? En todo caso, es normal porque necesitamos de quien nos aglutine, de quien nos una. Necesitamos que alcen nuestra voz, que nos conviertan en herramienta del cambio y de lucha contra lo que está mal, esté en el Congreso o en la patronal. Y confiamos para eso en los sindicatos. Pero ahora muchos son estatales, son esclavos de sus propias ambiciones, de sus propias corrupciones. No son sino traidores a los ciudadanos. Diremos números, datos, nombres, casos judiciales, aunque todos los conocemos ya. UGT y comisiones obreras. ¿Alguien puede negar que no son unos estafadores? ¿Dónde están las víctimas de sus expolios? Y oye, por algún casual, ¿alguien sabe si reciclan el papel de los pollos? Es cierto que es necesaria la existencia de los sindicatos para, con su ayuda, evitar los abusos que cualquier empresa pueda cometer. Pero también es cierto que en los últimos años no solamente hemos visto rifirrafes descafeinados entre los grandes sindicatos y la patronal, como si de puro teatro se tratara. Así como los casos de corrupción en los que se han visto involucrados estos parásitos que al fin y al cabo son iguales que los partidos políticos de nuestra partidocracia. Para conocer un poco más sobre comisiones obreras y UGT nos remontaremos al 12 de agosto de 1888. Esta fecha es importante saberla, ya que es el momento en el que nació la Unión General de los Trabajadores, UGT, de las manos de un tal Pablo Iglesias. Espera, ¿Pablo Iglesias, el Coletas? Ah, no, perdón. Pablo Iglesias Posé, que por cierto también fundó el PSOE. Ahí sí levantar la cabeza hoy en día. Nació fruto del abuso de poder de los burgueses de la época, quienes imponían duras condiciones de trabajo a sus empleados. Durante un congreso obrero en el que Pablo Iglesias propuso la creación de la UGT, mientras sucedía la Primera Guerra Mundial, se hizo efectiva su unión a la CNT, quienes eran anarquistas de izquierdas, mientras que la UGT era de ideología socialista marxista. Demos un gran salto temporal. Nos encontramos en la famosa transición española. En este momento la UGT fue apareciendo más porque la dictadura se encontraba en su momento final. Poco tiempo después, junto con la legalización del PSOE, también lo hace la UGT, metiéndose así en la oligarquía de partidos que impera hoy en España. Para hablar de comisiones obreras nos remontaremos a los años 60 del siglo XX. Se funda teniendo como origen la OSO, Oposición Sindical Obrera, en Asturias, Madrid, Cataluña, Vizcaya y Guipúzcoa. Su objetivo era enfrentarse a las duras condiciones laborales de la dictadura. A día de hoy no se sabe su origen exacto. Unos dicen que es en La Ciana, León, dentro del minero siderúrgica de Ponferrada, aunque hay quien lo ubica en Jerez y la mina de La Camocha, en Gijón. Más tarde se infiltra en los sindicatos verticales franquistas, lo que se conoce como entrismo. 1968. La ruptura, la cúpula de comisiones obreras es encarcelada y condenada a decenas de años de prisión, el conocido como Proceso 1001.
Desde la transición hasta 1986, Marcelino Camacho dirige Comisiones Obreras. Una de sus decisiones más notorias es la movilización contra la permanencia de España en la OTAN, lo que le sentenció para que al año siguiente fuera elegido Antonio Gutiérrez como sucesor. Durante el mandato de este, se convocaron 4 huelgas generales contra la política económica y laboral de Felipe González. De este modo, con todas estas movilizaciones, llegamos a nuestros días, siendo Unai Sordo del País Vasco su actual líder. Bien, ahora que conocemos algo más sobre los principales sindicatos del país, conozcamos todo aquello que tratan de ocultar, como su financiación irregular, la decadencia de sus huelgas y, en definitiva, los abusos de poder contra los trabajadores y contra todos nosotros, que han cometido desde el año 1978 hasta hoy. Supongo que después de haber oído tantas veces en televisión el caso de los ERE de Andalucía o el caso Edu, que es un poco menos sonado, pero es igual de importante que el caso de los ERE, estos son dos de los mayores casos de corrupción de la historia de España en los que se han visto involucrados los grandes sindicatos estatales. En los ERE de Andalucía se calcula que Comisiones Obreras y UGT robaron alrededor de unos 60 millones de euros. En el caso de Edu, la cifra aumenta hasta llegar a los 40 millones de euros robados por la UGT. En el caso de Comisiones Obreras, se desconoce la cantidad robada. Además de estos, es conocido el caso de UGT Andalucía. Según el diario El Mundo, el juez Juan Jesús García Vélez ha enviado al banquillo de los acusados por delitos de fraude, subvenciones y falsedad en documento mercantil. Ha impuesto una fianza de 40,7 millones de euros. Debemos tener en cuenta que el caso de la UGTA abarca desde 2008 a 2012. Pero estos fondos irregulares no solo se utilizaron para fines ocultos, sino que también se utilizaron para crear sedes no solo en Andalucía, sino en toda España. ¿Cómo es posible que no hayamos hecho nada ante casos de cocaína, de putas, de viajes de lujo, de robo a los parados? Pero va mucho más allá de eso. Lo que han logrado es gigantesco. Les debemos aplaudir. Son genios de la manipulación social. Los trabajadores seguimos pensando en ellos cuando tenemos algún conflicto laboral. No hay que buscar un sindicato honesto. Sabemos cómo llegar a sus nidos de ratas. Nos embelesan con promesas, nos mienten, nos engañan a la cara. Nos dicen que paguemos una cuota mientras se llenan la mano con dinero sangrado de los españoles. Pero a la vez se aprovechan de afiliados que solo quieren ayudar a sus compañeros, a los trabajadores. Los tienen trabajando gratis, cobrando ellos dinero del Estado y de las afiliaciones. Y nosotros acudimos bajo su ala, con la esperanza de que en esa oficina no sean unos sucios ladrones. Con la esperanza de que nos representen, que hagan de nuestra lucha su lucha. Pero se bajan los pantalones. Pactan con las empresas en las oficinas de quien toque. Y sin consultarlo con la base, se dan las manos haciendo gala de sus putos Rolex. Cogen sus coches de alta gama y abrazan las carteras que acaban de alimentar. Toca cena sindical, unas gambitas, unos tiritos con los camaradas y a las musas a disfrutar. Y estos son nuestros defensores. ¡Basta ya! Exijamos honestidad, claridad y castigo para los corruptos. ¡Basta de impunidad! Tenemos que dejar el sofá y la comodidad y volver a luchar como hicieron durante la transición, corriendo delante de los grises. Volvamos a fiscalizar, volvamos a controlar su poder alzando la voz. No nos dejemos engañar. Pero no todo va a ser hablar de millones, como quien habla de migas de pan. Porque hace un año, casualmente, la sede de UGT de Madrid fue ocupada por un grupo de unos 200 activistas que, curiosamente, fueron desalojados en menos de 24 horas por el Cuerpo Nacional de Policía. Es insultante que una sede sindical se le dé más prioridad que a una vivienda de un ciudadano de a pie. Que, por cierto, el procedimiento judicial de España establece que una vez se haya denunciado, el transcurso de la tramitación normal es de aproximadamente unos 18 meses. Es decir,
durante 18 meses esa persona va a tener que depender de otra o vivir en la puñetera calle. Todo porque alguien le ha extraviado la casa. En otros países europeos la situación cambia. En Francia, si se denuncia a la policía, en menos de 48 horas la situación cambia. Ya están en la calle. En el caso de Alemania y Países Bajos, la denuncia debe realizarse en un transcurso de no más de 24 horas. Por suerte, hay otros sindicatos no dependientes del Estado. Estos están formados por socios que financian de manera lícita la asociación. Ya son muchos los casos de corrupción y los que aún quedan por salir. Mientras que la posibilidad de encontrar un trabajo estable cada vez es más complicada. Es por esto que la mayoría de jóvenes ambicionan un cargo público. Como podemos ver, tanto los partidos políticos y los sindicatos estatales tienen más derechos que los ciudadanos, que no pertenecen a ellos ostentando un alto cargo. Con esto se evidencia que en España el poder es ostentado por un selecto grupo de personas, mejor conocido como oligarquía. Es por esto que debemos establecer límites y control al poder político y obviamente también al poder sindical para poder evitar la dependencia, me reitero, sindical del Estado. Esto se hace mediante la representación uninominal y no por listas prefabricadas cual producto de bricolaje por el jefe de un partido, y mediante una separación de poderes en origen. Para ello, debemos unirnos dejando de lado nuestra forma ideológica de pensar y luchar por lo que la Junta Democrática original nunca llegó a alcanzar, la democracia formal. Hasta entonces, salud y libertad colectiva. Muchas gracias y feliz Día del Trabajador.